Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la cuarta unidad que se llama control de flujo. Y como primer tema de esta unidad vamos a ver las estructuras selectivas if-else. La estructura if es el equivalente a pseudocódigo de si entonces que vimos en unidades pasadas. Y aquí nos dice que la estructura if condiciona la ejecución de instrucciones de código dependiendo si una condición precisamente es verdadera. Es el equivalente a la estructura si entonces en pseudocódigo. La sintaxis de esta sentencia es la siguiente. Tenemos entonces la palabra reservada if y después entre paréntesis ponemos la condición que se debe cumplir para que se ejecute la sentencia. Cuando tenemos en ejecución solo una sentencia, lo ponemos así simplemente, la sentencia debajo de la condición. Cuando tenemos varias sentencias por ejecutar, entonces colocamos las llaves para indicar que este bloque se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla con esta condición. Entonces, si tenemos una sola sentencia, tenemos la opción de dejarla sin llaves, pero si son varias sentencias, tenemos que forzosamente agregar las llaves. Es una recomendación que siempre se agreguen llaves, sea una sentencia o muchas. Sin embargo, si no le ponen las llaves y es una sola sentencia, se va a ejecutar normalmente el código. También podemos agregar a una sentencia if la palabra reservada else, que nos va a ejecutar una sentencia si la condición del if no se cumplió. Si la condición nos diera aquí verdadero, entonces se ejecutaría esta sentencia y terminaría este bloque de código. Pero si la condición no se cumple, entonces esta sentencia no se ejecuta, se viene aquí al else y ejecuta la sentencia que se indica aquí abajo. Igual, si es una sola sentencia podemos omitir las llaves, pero si son varias sentencias, entonces tenemos que incluir las llaves para indicar que ese bloque se va a ejecutar dependiendo de esta condición. De nuevo, la recomendación es poner las llaves, aunque sea una sola sentencia, para que nuestro código se pueda leer mucho mejor. Vamos a ver entonces un ejemplo de la estructura if. Dice, elabora el pseudocódigo de un programa que reciba la edad de una persona y escribe en pantalla si se trata de alguien mayor de edad. Bueno, este es uno de los ejemplos que hemos visto en los videos de unidades pasadas y habíamos llegado a este pseudocódigo. Declaramos una variable tipo numérico, después leemos del teclado un número, seleccionamos esa variable y después revisamos si esa variable es mayor o igual a 18. En caso de que sea cierto, se escribe en pantalla el enunciado es mayor de edad. Se termina con este sí entonces y se termina el código, el pseudocódigo. Bien, ¿cuál sería el equivalente a este pseudocódigo, pero ahora ya utilizando el lenguaje de programación Java? Bueno, vamos a suponer que antes de esto ya especificamos nuestra clase. Y una vez especificada la clase, entonces iniciamos con la función principal. Ponemos las palabras reservadas public static void e iniciamos la función principal main que tiene estos argumentos. Abrimos la llave para indicar que aquí inicia el bloque de código correspondiente a la función. Declaramos una variable de tipo entero que se llama edad. Después creamos un objeto scanner que nos va a servir para leer desde teclado. Decíamos que ahorita es muy importante saber qué es lo que sucede en esta línea de código. Simplemente saber que nos va a servir para leer datos desde teclado. Entonces utilizamos el objeto que creamos acá arriba, lo utilizamos para leer desde teclado un entero y lo asignamos a la variable edad. Después ponemos la sentencia if
y entre paréntesis la condición. Sí, esa sería la diferencia con el pseudocódigo que tenemos acá. Acá no utilizábamos paréntesis. Entonces ponemos if, si la edad es mayor o igual que 18, y acá ya no agregamos la palabra entonces como en el pseudocódigo. Sencillamente abrimos la llave y escribimos en pantalla es mayor de edad. Después cerramos la llave. Habíamos dicho que si es una sola sentencia la que se va a ejecutar, dependiendo de la condición del if, podíamos omitir las llaves. Entonces, si yo borrara aquí las llaves, igual se ejecutaría sin ningún problema. Sin embargo, el consejo es utilizar siempre las llaves, no importando si es una o más sentencias. Y una vez que cerramos el bloque de código if, ahora cerramos la función principal y ahí quedaría nuestro código equivalente de Java en este algoritmo que ya habíamos hecho anteriormente en este pseudocódigo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, elabora el pseudocódigo de un programa que reciba la edad de una persona y escribe en pantalla si se trata de alguien mayor de edad o alguien menor de edad. Este ejemplo también lo habíamos visto en la unidad de algoritmos, en el tema de pseudocódigo, y nos había quedado el código más o menos, el pseudocódigo más o menos así. ¿No? Le declaramos la variable, leíamos el teclado, veíamos que si era mayor o igual a 18, entonces escribíamos mayor de edad, y si no era así, escribíamos es menor de edad. Bueno, acá sería de esta manera. Tenemos la función principal, después tenemos la variable edad de tipo entero, después el objeto escáner para leer desde teclado, después utilizamos ese objeto para leer el entero y asignárselo a la variable edad. Decíamos, si la edad es mayor o igual que 18, de nuevo observamos que aquí tenemos que utilizar el paréntesis para indicar dónde está la condición del if, y después, en lugar de escribir entonces, sencillamente abrimos una llave. Si es mayor o igual que 18, escribimos en pantalla es mayor de edad. Cerramos if, pero queremos también agregar en pantalla que es menor de edad en caso que no se cumpla la condición del if. Entonces, si es mayor o igual que 18, imprime es mayor de edad, pero si no, el else vendría siendo el si no, entonces escribimos en pantalla es menor de edad y cerramos el bloque else. Y finalmente terminamos la función principal. Entonces, de hecho, ustedes pueden observar que es incluso un poco más sencillo utilizar el código de Java para aplicar esta condicional if, debido a que no tenemos que usar la palabra entonces, no tenemos que poner fin sí o fin si no, sino que sencillamente utilizamos las llaves para abrir y cerrar el código tanto de if como de else. Y vamos a ver un ejemplo más, algo un poco más complejo. Dice, elabora el código de un programa que reciba un número y muestra en pantalla si se trata de un número negativo, positivo o del cero. Y iniciamos la función principal, declaramos una variable de tipo entero que se llama n. De nuevo el objeto escáner para leer desde teclado. Entonces aquí con esta función leemos el entero desde teclado y lo asignamos a la variable n. Y aquí preguntamos, n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, entonces escribimos en pantalla es un número positivo. Pero si no, entonces vuelvo a preguntar, si n es menor que 0, entonces se trata de un número negativo. Pero si no, entonces es un número 0. Y ahí terminaría nuestro código. Entonces aquí vemos cómo tenemos un if anidado dentro de este else. De tal forma que aquí preguntamos si el número es mayor que 0. Si es mayor que 0, bueno, lógicamente es positivo, entonces escribimos eso en pantalla. Pero si no, entonces todavía tenemos dos posibilidades. O que sea menor que 0 o que sea precisamente el 0. Entonces, si es menor que 0, entonces es un número negativo. Pero si no fuera esto, entonces tendríamos que no es mayor que 0 ni es menor que 0. Entonces por fuerza tendría que ser
el número 0. Bien, esos son los 3 ejemplos que quería mostrarles. A lo mejor este último ejemplo es un poquito más complejo. Si quedan dudas sobre cómo trabaja la sentencia if junto con else, les aconsejo codificar todos estos ejemplos que vimos en este video y bueno, probar cómo es que funcionan, cambiándole valores y demás, para tratar de aprender experimentando. Bien, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video entonces.